Tienes mi apellido, no oculto nada. En México, al usar un uniforme, pueden tener un problema contigo y decidir eso. Solo iremos por ese tipo, es el trato por ti. Este es Dave Frank. Su misión de vida fue enfrentarse a los cárteles que le vendieron drogas de niño. Su misión lo llevó a México como guardaespaldas de un general, y para obtener el puesto debías pelear contra 3 de sus hombres. Sí. ¿Cómo es eso? Derribé a uno con una llave de estrangulamiento mientras los otros 2 me pateaban. Luego casi le rompo el brazo a otro con una llave y se rindió. Después peleé con el tercero y gané. Esa victoria le dio un uniforme y un asiento de primera fila para presenciar lo mejor y lo peor de la humanidad. Y ha vivido para contarlo. Me refiero a lo que necesitas saber sobre enfrentar a los cárteles y sus operaciones. Si te interesa saber cómo funciona realmente el cártel y cómo es estar en la primera línea, luchando contra los hombres más peligrosos de México, este episodio es para ti. Así que, sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Dave Frank, ¿cómo estás, señor? Bien, Mark, es un honor tenerte aquí. Gracias por venir. Muchas gracias por recibirme, amigo. No, en serio. Y ustedes la rompieron anoche en su show. Solo diré a quien vea esto. Si no han visto a este tipo en vivo, háganlo. Él la rompe. Gracias. ¿Qué onda? Te lo agradezco. Hermano, te lo agradezco. Hasta ahora hemos pasado un tiempo maravilloso aquí en Portland, Oregón, y tú eres definitivamente uno de los mejores momentos de nuestro viaje. Sabes, vinimos aquí por los shows, por supuesto, pero nosotros... Sí, hermano, es un honor tenerlos aquí. Sí, tenemos que incluir esto. Y tienes una historia fascinante. Hay muchas partes diferentes de tu vida, pero la parte en la que nos vamos a enfocar hoy es específicamente tu tiempo. Como guardaespaldas de un general mexicano en México, básicamente luchando contra los cárteles. Quiero decir, Es una historia increíble. Tengo curiosidad, ¿cómo un tipo blanco de Los Ángeles acaba como guardaespaldas de un general mexicano? no hablaré de mi vida temprana, pero fui gerente de un proveedor de tercer nivel para Boeing en una fábrica aeroespacial. Y en la administración de Obama enviaron mucho trabajo a México. Estábamos trabajando en lo que se llamaba una empresa de bajo costo, que básicamente consistía en reemplazar a los trabajadores estadounidenses con trabajadores extranjeros para pagar menos que los salarios. Prefiero no mencionar la empresa para evitar problemas legales. Era unas $60 millones. El primer equipo fue y fracasó. Yo les dije desde el inicio que no vendería los trabajos de mis muchachos. Cuando el primer equipo fue y fracasó, me disparé en el pie en esa empresa, porque no les gusta que les digan que no. Por supuesto. Sabía que no avanzaría y no quería seguir en esa empresa. Cuando regresaron, me ofrecieron un bono de $5,000 mensuales para ir allá y poner en marcha esa fábrica, porque era un asunto importante. Era un proveedor de Boeing y Airbus. Y básicamente el reto era encontrar la manera de lograr que los trabajadores de habla hispana pudieran producir piezas con instrucciones de trabajo en inglés y en francés, ya sea para Boeing o para una aerolínea. Y tengo mucha experiencia en esa área, redactando documentos técnicos y todo eso. Así que fui allá y empecé a capacitar a la gente en una fábrica en Zacatecas, México. Oh, pasaste de administrar esta planta. ¿Verdad? Conozco a muchos que trabajan en gestión corporativa, incluso administrando una planta. Eso es muy diferente a defender a un general mexicano. Entonces, ¿cuándo entra en juego el general mexicano y por qué empiezas a hacer eso? Bueno, para hacer la historia corta, yo estaba en Rusia y viví ahí por un tiempo y no sé si deberíamos hablar de eso, pero tengo una hija que nació en el hospital Soda en Sterlitomek, Rusia. Se llama Ekaterina Davidovna. Es totalmente mi hija, es hermosa y la amo. Pero mi exesposa volvió y yo practicaba jiu-jitsu y judo en Gokorchivichi y en el equipo Highest On en North Hollywood. Antes quería ser peleador profesional de UFC, así que entrenaba todo el tiempo. Cuando mi exesposa volvió a Estados Unidos, acepté que mi hija fuera a Rusia de visita, pero ella regresó sin mi hija. Vaya. Sí, y hasta el día de hoy, mi hija, después de todos estos años, y estamos hablando de 18 años después, mi hija todavía vive en Rusia, mi ex todavía vive en Estados Unidos, ha estado ahí todo este tiempo. Así que cuando regresó sin mi hija, le ofrecí $10,000 en efectivo para que me devolviera a mi hija. Y no quiso hacerlo, así que acepté el trabajo en México, administrando la fábrica, y fue extraño la manera en que todo se unió. También había escrito previamente el Pejere, que es la Poca de Ría Canadá de la República.
¿Y qué es eso? Ese es el fiscal general, parecido al Departamento de Justicia, FBI o Seguridad Nacional en Estados Unidos. No me habían respondido. Yo quería ir allá porque sabía que no iba a quedarme mucho tiempo en esa fábrica. 6 meses después de decirles que no, me respondieron y mi ex volvió sin mi hija. Estoy ahí, esperando, intentando recuperar a mi hija, mientras mi ex cree que solo quiero su dinero. Y al final lo logró y no quiero convertir esto en eso, pero acepté ir a México porque Pejere me había respondido. Y me dijeron, señor Frank, en este momento no puedes trabajar para nosotros. Eso es justo lo que dijeron en ese correo y significa que ahora no puedo trabajar con ellos. La respuesta es no. Pensé que era una gran noticia porque no dijeron que no, solo que no por ahora. Pensé que si trabajo en esa fábrica podré hacer lo que quiera. No me gusta estar casado. Fue un matrimonio muy frío y le deseo a mi ex todo el éxito del mundo. Ella vino de una vida muy difícil. No tengo ninguna animosidad hacia ella. A mi hija. Si algún día ves esto, te amo profundamente. Siempre ha sido así, Katio Yativi Lublo. Acepté ir a México y pasar el rato. El puesto de gerente ahí, y me estaban pagando muy bien por ello. ¿En qué zona de México es esto? Esto es en Zacatecas. Zacatecas. Está en el centro norte de México. Si dices norte. México es un país muy largo, es más largo de lo que la gente cree, mide como 1,200 millas de largo, creo. Y Zacatecas, por el ángulo raro de la frontera con Texas, cuando dices que está como a 700 millas al sur de la frontera, la gente realmente no entiende dónde está. Porque muchas veces la gente describe Zacatecas como el norte de México. Y sí es el norte de México, pero está justo arriba del centro. Así que si lanzaras un dardo al tablero, caería justo afuera del círculo del centro. Así que ahí es donde está Zacatecas y está en una zona muy disputada. Terminé en México administrando la fábrica. Cada día a las 7 nos recogían en el hotel y llevaban al aeropuerto, donde estaba nuestra fábrica y yo trabajaba. Cada noche a las 5 salía del trabajo y tocaba a la puerta del Pejere, el fiscal general, en la misma calle del aeropuerto. Y ellos se preguntaban, ¿qué hace este tipo? Y yo les decía, me mandaron un correo, dijeron que podía trabajar aquí, quiero trabajar aquí. Una de las cosas que le pedí fue solo suficiente dinero para comprar unas rasuradoras, un departamento y suficiente para comer. Así que no estaba buscando. Quería ganar mucho dinero y enfrentar a quienes daban drogas a los niños, algo que viví de niño. Así que decidí ir allá y hacer algo al respecto. Entonces, mientras hacías este trabajo de gestión, estabas viendo el crimen, estabas viendo lo que estaba pasando. Fue una locura porque cuando vas por primera vez a México, vas como turista. Yo también lo hice. He ido a México desde los 16 años. En la península de Baja California, México tiene unas 5 regiones distintas. La península está separada de México y la región fronteriza tiene fuerte influencia de Estados Unidos y México, y diferentes tasas de cambio que el resto del país por su cercanía a la frontera. Está la península sur de Yucatán, turística, y la región del Triángulo Dorado de Sinaloa, de la que hablaremos más adelante, que es donde los chinos empezaron a cultivar opio hace mucho tiempo y por eso los cárteles están ubicados a lo largo de la frontera. Y no es por la proximidad a Estados Unidos, es porque los chinos que fueron ahí a trabajar cultivaban opio para su propio consumo. Y luego, después de Vietnam, y eso fue justo en el cambio de los años 1800 a 1900, a principios de 1900, los mexicanos locales empezaron a notar eso. Los estadounidenses venían a comprar barato y comenzaron a dominar el mercado. Durante Vietnam, el consumo de opio y heroína se disparó. ¡Wow! Y además, hay más en esto. Los nazis también se involucran porque los nazis querían la ayuda de México para infiltrarse en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, están creando rutas y túneles para traficar drogas a Estados Unidos. Hay muchas cosas así.
que cuando decimos, oye, vamos a ir y empezar una guerra contra las drogas con México, realmente tienes que profundizar para entender la historia, cómo evolucionaron las cosas y qué está pasando. Sí, hay un telegrama famoso que llegó como en los años 40 del Tercer Reich a México, básicamente diciendo algo como, oye, ¿quieres iniciar una ofensiva contra Estados Unidos? Y realmente estaban trabajando en eso, pero nunca se concretó. Sí, pero no, en verdad querían entrar y hacer túneles para traer agentes a México. No querían tener nada que ver con las drogas, pero al final eso terminó siendo tomado por el cártel y ellos siguieron con la idea, obviamente hasta donde ya sabes. Creo que el último grande fue un túnel que llevaba directo a un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Guau. Sí, había un túnel hacia un Kentucky Fried Chicken. Hay un sheriff de Texas o de Arizona, uno de ellos, que encontró un túnel de drogas que llevaba drogas y personas a un KFC del lado estadounidense de la frontera. Eso es una locura. Sí, puedes revisarlo, puedes checarlo. Estás tocando la puerta del fiscal general. Sí, y estás pensando, Estoy loco y ellos piensan que tú estás loco, pero al final te dan un trabajo. no, voy tocando todas estas otras puertas, así que toco la puerta de este general y estoy en mi traje. Como te mencioné, sigo entrenando judo y jiu-jitsu, también hay unos palos de Kali Eskrima ahí. Me encantan las artes marciales, involucren a sus hijos y hagan algo positivo. Pero entro ahí y este general y yo estoy en traje y corbata y este general quiere una demostración peleando contra 3 de sus hombres. Hombre, no lo hice en ese momento, pero antes o después tuve que pelear y vencer a 3 de sus hombres. Y solo le dijiste como, oiga, estoy entrenado en judo. Lo haré sin problema. Sí. Y solo le ofreciste que yo fuera tu protección como, seré tu seguridad privada. ¿Verdad? Bueno, no, fui con él, le dije que quería un trabajo, porque lo que pasó fue que yo sabía que ya me iban a correr de esa empresa, ¿verdad? Terminé mi contrato y puse todo en marcha allá abajo. La empresa me dijo que volviera a Estados Unidos, pero respondí que prefería quedarme en México. La familia se desestabiliza un poco, las cosas están un poco inestables. Sí, yo les dije, no voy a regresar, y ya se los había dicho antes cuando me mandaron para allá. Les dije, no voy a regresar a este lugar. En marzo regresé a Estados Unidos y volé a Los Ángeles. Entregué mi renuncia y se sorprendieron, aunque aún no tenía el trabajo con mi general. Sabía que me quedaría en México y haría que funcionara. Y regresé. En marzo, el 1 de mayo de 2012, estaba en uniforme. Bueno, en realidad ni siquiera estaba en uniforme. En ese momento me tenían con una camisa blanca y jeans azules haciendo el entrenamiento básico en México. Hermano. Para obtener el trabajo debías pelear con 3 de sus hombres. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Está bien, parece que someteré a uno rápido con estrangulamiento mientras los otros me patean y luego le haré una llave de brazo a otro y lo romperé. Él se rindió, yo peleé con el otro y gané. Y la razón por la que, y lo voy a decir, hermanos perro, lo digo porque fui miembro mucho tiempo. Hay asuntos entre el dueño y yo. Hermanos Perro es una gran organización. ¿Y qué es eso? Eso es esgrima, un combate de contacto completo donde peleamos con palos y a veces nos rompemos huesos. Se enfrentan con armas, se golpean fuerte y es de contacto total. Las artes marciales filipinas están muy chidas. Guau. Entonces, cuando te enfrentas a estos 3 tipos, ¿es como en un octágono o es solo afuera? No, es afuera, en el campo de terros, en el campo de tiro, lo llenaron de tierra, porque antes teníamos una sección de CQB ahí abajo donde íbamos y aprendías cómo hacer combate CQB. Al final lo rellenaron, pero está justo junto a nuestro campo de tiro. Wow, así que te enfrentas a estos 3 tipos y yo gano. Porque ya no me queda nada, amigo, no puedo perder. Y lo que iba a decir es que en los hermanos Perro me han dado una buena paliza muchas veces, me han dejado fuera de combate, ese hueso está roto por eso, me han dado duro, me han pegado en la cabeza, lo que sea. No tengo a dónde ir, así que debo hacer que funcione. Ellos dicen cosas que yo no sabía. En México, trabajando, no lo sabes. Hay muchos policías y agentes mexicanos valientes, pero se les menosprecia porque la gente solo los ve como corruptos y no lo son. Hay muchos, oh hombre, quiero llorar, hermano. Hay muchas personas que realmente lo arriesgan todo para tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Se arriesgan a sí mismos y a sus familias. Porque simplemente
te van a descuartizar y cosas así. Es en serio, hermano. Había una señora que iba en un taxi con sus hijos y era contadora o algo así. Sacaron a los tres del carro y a la una les dispararon ahí mismo, en medio de la calle. Ya sabes. Sí. Ya sabes, hay muchas cosas pasando políticamente en este país ahora. No hablaré de eso, porque hay puntos válidos en todo ese espectro y no solo hay dos lados, sino muchos. Y todos tienen una queja legítima, ya sabes, personas que quieren una vida mejor, personas que dicen, oye, tengo derecho a mi propio país, a mi propio gobierno, etc. Pero cuando ves que esto sucede en México, parte de eso simplemente te deshumaniza porque ya estás tan acostumbrado. O sea, no puedo contar cuántas personas decapitadas he visto, como que solo dejan las cabezas en las hieleras. Así que no quiero salirme mucho del tema, pero voy allá y no tengo nada. No tengo nada que perder, así que ganaré esta pelea. Mi general queda impresionado y lo más importante ni siquiera eran mis capacidades. Aprendí a disparar antes que a leer, siempre fui bueno en eso. Tengo dos papás, así que voy a entrar en detalle. Uno de mis papás, mi papá biológico, es un transexual operado. Fue Tan el Rat en Vietnam, muy rudo y loco. Regresó a Estados Unidos, se hizo muy rico, muy adinerado, tenía su propia empresa, pero decidió que iba a vivir la vida como una mujer. No me gusta admitirlo, pero crecí luchando por esto. Yo era conocido como... no diré mi apellido, pero suena a una palabra relacionada con ser homosexual. Así que te molestaron un poco. Me molestaban todo el tiempo, y no voy a decir que me intimidaban porque nos íbamos a los golpes, así que definitivamente peleábamos. Pero sí, no tuve ni un momento de descanso. Sí. No quiero molestarte. No, oye, tú eres más grande. Oye, si no pueden ver a este tipo, de verdad es enorme. No, no. No. Sí, lo es. No me he roto los nudillos 4 veces. No, amigo. Así que me molestaron mucho cuando era niño y solíamos pelear y luego me dieron en adopción el día que nací. Así que crecí, no tuve nombre durante 2 años. Mi papá biológico era un infante de marina y cuando regresé con mi mamá fumaba marihuana con Charles Madison. Ya hablaremos de todo eso. Mi mamá finalmente me recupera de esta adopción ilegal y este padre me cría y me cría en una granja de maíz y cerdos en Iowa. Yo nací en Los Ángeles. Antes del divorcio aprendimos a disparar y crecí haciéndolo. Así que cuando voy allá, sé cómo pelear, sé cómo disparar. Pero lo que yo tenía más que nada que le interesaba a mi general era que no tenía ninguna conexión con México. Era una hoja en blanco. Y en México, como decía, hay mucha gente realmente valiente, agentes que están tratando de hacer del mundo un lugar mejor. En la frontera estadounidense los rechazan por considerarlos no calificados, pero hemos recibido entrenamiento de fuerzas especiales mexicanas como GAF. También les daré fotos donde estamos de cabeza haciendo rapel australiano sin manos y armados. Desde varios pisos de altura. Es un entrenamiento excelente que no cualquiera realiza. Depende de en qué nivel estés en México, tu nivel de entrenamiento, pero el entrenamiento es muy bueno. Pero, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que está fuera de serie? Lo loco con México. Todos serán entrenados a ese nivel. En la corporación para la que trabajas, ya sea municipal, no están tan bien entrenados, pero a nivel estatal, ahí sí recibes entrenamiento de verdad. Porque a diferencia del FBI, HRT o de SWAT o algo así, que son enviados específicamente para lidiar con operaciones tipo cártel, ese es tu trabajo de todos los días. ¿Verdad? Eso es lo que haces todos los días. Sí. Eso es solo un martes. Sí, es almuerzo y tacos y luego alguien recibe un disparo. A veces pasa, vas a cargar combustible y formas un semicírculo, creando un perímetro para asegurarte de que nadie se acerque, y una víctima de una emboscada, porque eso pasa, es real. Fui a una entrevista con... Quería ser agente del Ministerio de la Policía Judicial. El director con quien tuve la entrevista salió de la cárcel y lo mataron. Así es donde trabajas, amigo. Entonces, o sea... ¿Qué tan difícil es lo básico? ¿Te están haciendo novatadas un poco? Sí, intentan que te vayas. No diré groserías, pero te insultarían en español. En ese tiempo aún fumaba. Corría varios kilómetros y decían, no, Frank, fuma uno entonces. Estás ahí, corriendo 10 millas o kilómetros por el desierto, fumando cigarros sin agua.
Intentan que dejes de fumar y yo les decía que acabo de dejar un trabajo de $100,000 al año. Mi hija está en Rusia, no tenía nada. Y la gente no sabe lo que es eso. La gente sabe lo que es para los inmigrantes venir a este país y empezar de nuevo. Algunos expatriados saben lo que es mudarse y comenzar de nuevo con mucho dinero. Pocos saben lo que es pasar de ganar $100,000 al año a tengo mis recibos allá. 5,277 pesos cada 2 semanas, que son como $300. Wow. Cada 2 semanas. Y simplemente siendo absolutamente brutalizado. Te están acribillando y no sabes si te van a matar. Como uno de mis capitanes, voy a omitir los nombres. Pero solíamos tener todos nuestros entrenamientos en español. Así que tenías fusilato mataculigero, por ejemplo, FN Fall, fusilato mataculigero, que es un fusil de asalto ligero. Dices todo esto en español, luego mencionas fabricación belga, que significa fabricación belga. Revisas los kilogramos, su distancia efectiva y lo anotas en libretas. Este capitán me regaña y cuestiona por qué estoy aquí. Apenas puedes escribir en español y al final terminé yendo a la Facultad de Derecho en México. Mi esposa trabajó en 3 empleos para que yo pudiera terminar la Facultad de Derecho, pero ahora puedo escribir en español y hablarlo muy bien. Pero al principio no podía, así que me estaban molestando, gritándome. Estaban tratando de que renunciara. Creo que estoy ahí porque soy como una hoja en blanco y mi general me evalúa. ¿Qué beneficio tiene ser hoja en blanco? No tienes ningún contexto. En México, cuando Calderón inició la guerra contra las drogas y tenemos desacuerdos, la gente no se pone de acuerdo sobre cuándo realmente comenzó la guerra contra las drogas. Calderón la inició, pero su presidencia fue de 2006 a 2008. Algunos dicen que empezó en 2006. A mí me gusta 2008. Y no quiero desviarme mucho. Cuando comenzó la guerra contra las drogas, el beneficio de tener una hoja en blanco era no tener nada en mi contra. En Control Confiances revisa el control de confianza. Todos los militares, policías o agentes debían asistir a exámenes de antecedentes y muchos los están reprobando. Simplemente porque sus propios amigos de la escuela resultaban estar afiliados al cártel o ni siquiera afiliados, sino directamente ser parte del cártel. ¿Verdad? A los 14 o 15 años en Sinaloa podrías trabajar un tiempo con el cártel. Va a pasar. Sí. No necesariamente estás por encima del cártel, pero formas parte y quizá lo conoces. Definitivamente tú. Ahora debes atrapar a alguien de tu barrio que conoces desde los 10 años. Sí, aquí viene Johnny Gringo y yo no tengo nada que ver. Apenas puedo pedir tacos en español. Tú no. No tienes familia ahí, así no te pueden chantajear. No tengo ningún lazo. Así que eres un recurso valioso en ese sentido. Saben si él rinde en el entrenamiento. Como mencioné, yo estaba muy motivado en una escala del 1 al 10. Estaba en 12 porque le dije al capitán que podía llevarme al desierto, dispararme y enterrarme. No me voy a rendir, lo voy a lograr. Y ¿Cómo es el primer día en el trabajo? Terminas el entrenamiento, te hacen novatadas y sobrevives. el primer día en el trabajo es algo llamado orden sarado, donde inmediatamente estás viviendo en la base, vives en la base y ni siquiera te dan tu uniforme. Al principio estás en un par de jeans azules y una camisa. Te dan un sombrero de esta pared y una camiseta blanca para ponerte. Corres y cortas pasto con machetes. Básicamente estás haciendo ejercicio, limpiando la base, haciendo todo igual que lo harían en el ejército aquí. Y estás corriendo por el desierto constantemente. Dan clases de derechos humanos. Existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es importante. Si matas a alguien en México, el primer día de entrenamiento te explican que eso te da unos 20 años en prisión. Cometer una violación de derechos humanos te puede dar 40 a 50 años de prisión, por lo que matar a alguien no es el peor delito. Una violación de derechos humanos es el abuso sexual. Como la violación de derechos humanos solo puede ser cometida. Esto es lo que aprendes en el entrenamiento básico. Aprendes que el gobierno es el único que puede cometer abusos contra los derechos humanos. El cártel ni siquiera puede cometer abusos contra los derechos humanos, y la razón es porque el cártel no tiene ninguna autoridad gubernamental. Para abusar de derechos humanos en México se requiere autoridad gubernamental. Ya veo. Igual pasaría en Estados Unidos. Lo más parecido sería el abuso de autoridad bajo el pretexto de la ley o el abuso que viola los derechos civiles bajo el pretexto de la ley. Eso sería lo más cercano.
Vas a clases y aprendes mucho porque enfrentarás personas que no se detendrán ni dejarán arrestar. No es esa situación. Y en otras ocasiones te vas a enfrentar a personas normales que quizá no lleguen a ese nivel de confrontación. Así que también necesitas saber cómo tratarlos correctamente. Por eso estás aprendiendo todas estas cosas en las clases. Tus instructores son una combinación de GAFI, fuerzas especiales, oficiales, agentes y abogados del gobierno, quienes te enseñan todo esto. Estás pasando por esto durante 6 meses y aprendiendo todo lo necesario. Porque la forma en que patrullan en México también es diferente. Cuando patrullas vas en la parte trasera de una camioneta y bueno, la gente ha visto la película Sicario donde escoltan a los tipos cruzando la frontera mexicana. Así trabajamos, vamos en la parte trasera de las camionetas. Era francotirador de mi pelotón y viajaba en la primera camioneta. Mientras subían a la caja, primero iba tu comandante, luego tu conductor y después tú arriba. Normalmente somos 4, el francotirador de pelotón, la retaguardia y 2 más. Deben ser 2 y 2, pero normalmente lo hacen así. Tienes a tu guardia derecha y a tu guardia izquierda. Existen varias configuraciones, pero esa era la que usábamos siempre. Y así es como los verías salir en un convoy. De esa manera vamos tras los cárteles. Prácticamente así se hace. Wow. Entonces, ¿salen a tratar de desmantelar la actividad del cártel o solo se enfocan en proteger a su general? No, mi general es muy... Eso depende de para quién trabajes y también depende de la época. Mi general. Solo está Plutón, 2 pelotones que trabajan directamente para él. Y él está a cargo de, como de todos los agentes estatales que trabajan para el Estado. Pero por el hecho de que tiene tanto conocimiento sobre cómo funciona todo, solo hay 2 pelotones que trabajan directamente para él, y yo estoy en uno de esos pelotones, y soy uno de los pelotones que trabaja directamente para él. El otro pelotón es al que estás ayudando, o tu unidad de apoyo, como lo llamarían ellos. Así que trabajamos directamente para él y somos muy confiables. Todos ahí son exmilitares y trabajamos. Si tenemos invitados VIP, nos vamos a encargar de ellos, como el Dalai Lama. Sí, cuéntame la historia del Dalai Lama, como... Que el Dalai Lama tiene su propio equipo de seguridad, igual que el servicio secreto protege a presidentes como Trump u Obama. He visto empleados del Departamento de Estado venir a México antes. Cuando hay una visita VIP, cada persona tiene su propio equipo de seguridad. Así que se necesitan permisos de armas y cosas así. Porque obviamente no se te permite simplemente volar dentro y fuera de los países con tus propias armas a menos que tengas algún tipo de pasaporte diplomático, que claramente el Dalai Lama tendría. Aún así, es quien hace qué, cuándo, dónde y cómo coordinamos eso, a dónde vamos y los perímetros que debemos establecer y despejar antes. Y es curioso porque el día que llegó el Dalai Lama, uno de los cárteles ahí colgó 2 cuerpos frente a lo que llaman la ciudad administrativa, frente al Capitolio, justo en las escaleras del edificio. Es una señal al gobierno, como diciendo, seguimos controlando aquí. Esto es lo que tenemos que decir sobre el Dalai Lama y la gente que viene, y queremos que ustedes cedan ante cualquiera que sean sus demandas. No se trata solo del Dalai Lama, es muy surrealista. Mi esposa es una reportera de alto nivel, o lo era, para un canal de noticias importante a nivel nacional en México, y estaba entrevistando al Dalai Lama. Y la sensación de que ella estuviera ahí, entrevistando al Dalai Lama, y yo estoy sentado afuera con una ametralladora alimentada por cinta, una ametralladora NG-7 negativa afuera. Proteger al hombre más pacífico del mundo era tan surrealista que apenas lo entiendes. La necesidad surge porque a las 4:45 de esa mañana bajábamos 2 cuerpos y ahora hacen un encuentro y saludo. Solo piensen si el presidente fuera a Atlanta, Georgia o cualquier lugar para ir a hacer algún tipo de, no sé, evento con el gobernador y acababan de colgar 2 cuerpos justo frente al Capitolio del Estado. Sería noticia nacional. Sería noticia nacional y seguramente cancelarían el evento por seguridad. Así es la vida diaria en México. Wow. Ahora, en la zona en la que estabas, ¿cuáles eran los principales cárteles que operaban ahí? Me alegra que lo preguntes, porque igual que tú, yo también hago lo tuyo. ¿Tu audiencia sabe dónde vives? Sí, o sea, estoy en Nueva York. ¿De acuerdo? Al volver a Estados Unidos viví en Brooklyn, en la calle Havel Mayer 24.
Ya no vivo ahí, pero quien quiera puede ir. Viví ahí y en Brooklyn es un gran lugar. Pero la ironía del hecho de que Joaquín Chapo Guzmán esté en el centro de detención en el sur de Manhattan. Hemos buscado a este tipo por todos lados y yo estoy afuera. No sé si tu audiencia también. Si no has ido al sur de Manhattan, ahí está el centro de detención federal. Es una fortaleza como no te lo puedes imaginar, no puedes entrar en auto, no puedes salir en auto. Lo tienen todo bloqueado y la ironía de que este tipo esté ahí es simplemente una locura. Antes de que capturaran a Joaquín en Manhattan, los cárteles ya operaban ahí. Él seguía ahí cuando yo trabajaba. Es hijo de El Mayo. Sí, él tiene a sus hijos ahí, los de Joaquín. Ahora todo está fraccionado. Cuando hablas de los cárteles que operaban ahí, estaban los Golfos, los Zetas y el cártel de Santaloa, que eran los principales en Zacatecas donde yo trabajaba. Llevé a mi esposa de vacaciones a Tamaulipas. Por ejemplo, ahí no hay policía estatal, solo hay policía federal y solo hay militares, porque la policía estatal estaba corrompida, los disolvieron. La zona está controlada por los Golfos y los Zetas, quienes se disputan el territorio. Según la región del país, suele haber un cártel encargado del área o estado donde estés. En Sinaloa será el cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán, ahora sus hijos. Cuando estuve ahí, dominaban el cártel del Golfo, los Zetas y a veces entraba el de Sinaloa. Y obviamente una vez que atraparon a Joaquín Guzmán se creó un vacío de poder. Y fue como lanzar un M80 en una pecera. Y simplemente toda la grava o el sustrato salió volando. Y ahora es un todos contra todos. Con todas estas luchas por el poder, Sí, crea un problema interesante. ¿verdad? Como Tienes estos diferentes cárteles en distintas regiones, y si te deshaces de uno de ellos o eliminas al líder de uno de ellos, de repente los otros pueden tomar el control de la región y como resultado se vuelven más poderosos. puede pasar. Y digo, he visto algunas de las cosas en las que te has metido con el ocultismo y el narco, el santanismo, la Santa Muerte, cuando eliminas al viejo cártel. No creo que hayan pensado bien eso cuando lo hicieron. Joaquín Guzmán, ya sea que lo ames o lo odies, y obviamente la mayoría de la gente probablemente va a tener un sentimiento bastante fuerte al respecto. México, sobre todo. Si tuviera que describirlo en dos palabras, serían trabajador y respetuoso. El mexicano es honorable. Aunque dirige un cartel, tenía algunos de esos rasgos. Dejar en paz a algunos, devolver algo a la comunidad, etc. Como creciste con la religión católica, y México es un país católico, al quitar algo así, no solo creas un vacío de poder, también permites que generaciones más jóvenes, como yo que soy generación X y tengo 55 años, participen. Muchas personas ya no comparten los valores con los que crecí. Ahora hay quienes tienen valores distintos y un vacío de poder, y realmente están creando un estado donde es ultra competitivo. La brutalidad está descontrolada. Sin la religión católica o la Biblia, nada limita tus actos con la amenaza de castigo eterno, porque tu santa muerte simplemente va a decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que hagas, te voy a ayudar, solo sé leal conmigo y ya. Así que eso pasaba, y los cárteles cambiaron. El cártel de Sinaloa se enfrentó a los Zetas, que eran todos GAFE, fuerzas especiales que antes eran el brazo fuerte, como muchos saben. Imponían la ley para el cártel del Golfo. El cártel de Sinaloa se cansó. Sí, esa es una nota importante que no sé si mucha gente sepa, que los Zetas eran exmilitares, que todos estaban entrenados en operaciones especiales. Bueno, era una gran manera de hacerlo. Se volvieron su propio cártel y dicen que son muy brutales. Bueno, son extremadamente brutales, pero no es solo que sean... La mentalidad que adquieres en el ejército es muy diferente a la mentalidad civil. ¿A qué me refiero? Nos íbamos a dormir y te quitabas las botas y los calcetines para refrescarte, pero seguías con los pantalones puestos. Siempre tienes que asegurarte y te aseguras de que tu uniforme de gala esté siempre limpio, porque la forma en que te ves, te rasuras todos los días, llegas a tiempo, nunca llegas tarde. Trabajábamos 43 horas seguidas con solo 5 de descanso todo el año, siempre puntuales, sobrios y muy disciplinados.
En el ejército, si cometes un error, pierdes tu trabajo. O sea, sí, tu vida está en juego. Tu vida también está en riesgo si eres agente, pero en el ejército es más extremo. Por ejemplo, la gorra debe ir a 2 dedos sobre las orejas. Todo está reglamentado en cómo lo haces, así que cuando los Zetas hacen ejecuciones para ti, y también quiero mencionar a los caibiles porque no son solo los gafes que son fuerzas especiales y son extremadamente competentes en lo que hacen. También contratan caibiles que consideran todo como algo que pocos saben. Los caibiles son fuerzas especiales de Guatemala que los Zetas solían contratar. Y la gente piensa latino, schmatino o lo que sea, un guatemalteco es un salvadoreño, es un mexicano o lo que sea. Para nada es así. La mayoría de los estadounidenses no saben cómo funciona y hay mucha animosidad entre los tres países. Primero que nada porque México o España habían conquistado a los tres, Guatemala y El Salvador obtuvieron su independencia de México. Los guatemaltecos y salvadoreños suelen ser maltratados al pasar por México. Así que el cártel de los Zetas contrataba a fuerzas especiales Caibil para que trabajaran para ellos. Porque cuando los mandan a matar no les importa porque no son mexicanos, sino guatemaltecos. Oh, wow. Hay un pequeño giro y muchos detalles en esto. Simplemente es... Quiero decir, sí. Es interesante que haya, ya sabes, incluso diferentes tipos de fuerzas que crean diferentes cárteles de diferentes países que luego son tratados de manera diferente. Bueno, traen ayuda externa. Por ejemplo, hay mucha gente que pregunta, ¿el ejército estadounidense está entrenando a alguno de los cárteles mexicanos? ¿Oficial o extraoficial? Ambas. Oficialmente, ¿a qué te refieres? Enviamos armamento y muyahidines para luchar contra los rusos. Y luego, varios años después, terminamos de nuevo peleando contra los mismos tipos a los que ayudamos a armar. ¿Verdad? Recién concluyeron un ejercicio militar en Yucatán con los estadounidenses. La Marina Mexicana, o CEMAR, que es la Secretaría de Marina, bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército. Y están entrenando a estos tipos, pero ¿quién dice que después cuando salgan y necesiten ganar dinero no vayan a hacerlo? Y usen lo que aprendieron para entrenar a los mismos cárteles que quiere el ejército estadounidense. ¿Y quién dice, y esto ha pasado, que miembros del ejército estadounidense han ido a México para ganar una gran cantidad de dinero entrenando a personas que muchas veces el cártel secuestra a quienes intentan ir al norte? Y encontrarás a estas personas en fosas comunes. En México y Zacatecas hay varias fosas comunes. Pero entrenarán a estos, tomarán a estas personas y las pondrán en estos campamentos para entrenarlas y que trabajen para ellos. Mientras ganen dinero y vivan con miedo, no pueden escapar. Si lo intentan, los matan. Quédate aquí, trabaja para nosotros, mata gente o trafica drogas, lo que sea. Estos son estadounidenses que serán secuestrados. No, bueno, no a los estadounidenses. Ellos no se meten con los estadounidenses. Estos son mexicanos entrenados. Están bien entrenados, estadounidenses los preparan allá, pero los cárteles secuestran a personas que intentan venir a Estados Unidos desde otros países. Y los secuestran y los obligan a trabajar para su cártel. Ya veo. Si no lo hacen, serán secuestrados o vendidos a la trata de personas. Quiero decir esto de la manera más respetuosa posible, pero casi todas las mujeres que son de Guatemala, Honduras, Nicaragua, que han sido obligadas a cruzar el país mexicano, y lo digo completamente desde un punto de vista humanitario, con absoluta simpatía o empatía por su situación. Probablemente ha sido, quiero decir, es simplemente brutal. Y muchos de los hombres que cruzan probablemente han sido, bueno, todos han enfrentado el riesgo de secuestro por el cártel o deportación por autoridades mexicanas. Es brutal. Hay muchas dinámicas. ¿Estadounidenses entrenan al cártel? Sí, hay gente allá entrenándolos. ¿Lo he visto yo? No, pero hay otros casos en los que la inteligencia ha descubierto que lo hacen. Al hallar un campamento del cártel como el de Jalisco y vas a cruzar varios estados. Las fronteras no están claramente marcadas. Espero que esto les resulte interesante y no aburrido. Pero las fronteras en México no están dibujadas a lo largo de paralelos o latitudes como lo están en Estados Unidos. Siguen arroyos o ríos, así que tienes fronteras que son siguiendo cadenas montañosas y vas a cruzar varios estados diferentes. Tenían
Un campamento donde solo hallaron pertenencias de miles de personas. Miles. Sí, estaban en el lugar donde ejecutaron y hallaron a estas personas en una fosa común. Y alguien me había preguntado sobre eso en la región, y hay una base militar en el sur de Zacatecas. Tuvimos que pasar por Jalisco y mientras manejábamos, la policía municipal armada nos seguía. No sabíamos si acabaríamos en un tiroteo, así que incluso las autoridades de un estado a otro están comprometidas a veces dependiendo de las alianzas regionales con los diferentes cárteles que operan ahí. Sí, he escuchado a personas decir que, a veces, la policía municipal puede convertirse en su propio cártel. De cierta manera pueden ser cooptados. Probablemente esta es la policía más peligrosa de todo el país, o la menos capacitada, y la razón es por su lealtad local a los elementos criminales que operan ahí. No solo lo digo yo, otros también han hablado de esto. Como general, te trasladan varias veces por el país para evitar que formes lealtades regionales, y tu general se moverá cada pocos años para evitar los elementos que están directamente bajo su control. Por ejemplo, yo elijo ser leal a mi general y no a la República de México. O alguien que trabaja a nivel estatal volviéndose leal a su gobernador en México. Es un mandato de 6 años, pero la policía municipal nunca se mueve. Ellos se quedan ahí. Y ellos construyen esa lealtad. Así es, han estado ahí por años, incluso décadas. Su familia vive ahí y ellos están ahí. Están pegados como una garrapata en un perro. No se irán y es algo importante. Y para combatir esto, México ha ideado algo y otras personas también lo han mencionado. Lo llaman base de aparación. Y estas mixtas o bases operativas mixtas donde el ejército, la marina, la policía estatal, la federal y la policía municipal salen juntos a patrullar en un esfuerzo por tratar de combatirlo, pero también para federalizar todo el país. Tienen esto que llaman mando único, que es el mando central que dirige todo desde un nivel federalizado. Desde arriba hasta abajo, de principio a fin. Eso es algo que de alguna manera estamos viendo que sucede en Estados Unidos hoy en día, pero esta no es una discusión sobre Estados Unidos. Obviamente en México así es como lo hacen. Y entonces tienen bases de operación mixtas donde vas y ellos van a una base militar. Normalmente tendrán al jefe del gobierno, la policía ministerial del estado, la policía ministerial a nivel federal, y son diferentes. La base militar para la Sedena o el ejército, la base militar para la Marina, y todos irán juntos y tendrán sus reuniones y luego decidirán qué van a hacer con base en la información de inteligencia que obtuvieron y después saldrán. Pero la policía municipal normalmente juega un papel muy menor en eso y hay varias razones por las que es así. Una razón principal es lo que mencioné. Muchos están directamente involucrados. A veces voluntariamente, pero muchas veces por una amenaza directa contra su propia familia. Incluso miembros de mi pelotón que después se convirtieron en jefes de policía en ciudades vecinas han incluso recibido amenazas contra sus vidas. Así que eso es, no sé. Así que no queremos desviarnos demasiado del tema. No, está bien. ¿Podrías contarme algunas historias de cuando tu vida estuvo en peligro durante el servicio? ¿Que mi vida fue amenazada? Dispararon y mataron amenazando directamente mi vida. Tuvimos una de 2 horas. Bueno, no sé si debería hablar del tiroteo de 2 horas y 45 minutos que apareció en el cartel. Cuéntame la historia. ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? ¿Y cómo se desarrolla tras la llamada? Una noche mi esposa creyó que le era infiel. Debido a la amenaza, hay miembros que trabajan para el cartel que incluso están vestidos con el mismo uniforme que tú. Así que cada noche cuando salía de la base, bueno, no cada noche, pero cada 2 noches cuando salía de la base, llamaba a mi esposa y le decía, oye, ya voy de camino a casa. Y son 7 minutos de la base a mi casa, a nuestro departamento. Así que la llamaba y le decía, oye, ya voy de camino a casa. Voy a tomar un taxi y muchas veces los taxis trabajan para el cartel, así que no sabes. Como es tarde y estamos en la base, mucha gente evita acercarse porque somos malas noticias. Así que cuando intentas conseguir un taxi, no quieren venir, pero conseguimos uno. Llamo a mi esposa, le digo que ya voy para la casa, y justo cuando iba a tomar el taxi, la llamé y le dije que ya iba de camino a casa. Y recibimos una llamada de que están matando a la policía municipal en Martínez Domínguez.
Así que estamos como ¡pum! Y yo ya estoy poniéndome la camisa. Tomamos las armas, volvimos a la camioneta y vamos a enfrentar al convoy de un cártel que acababa de matar a unos policías municipales para atraparlo. Llegamos y hay un arroyo, todo está completamente oscuro. Acababan de dispararle en la cabeza a un policía municipal, está muerto. Y entonces estamos pasando y hay personas corriendo por el arroyo en la noche y atrapamos a uno de los tipos. Le disparan en la cara con un 223 y le destroza la parte trasera de la cabeza. Y lo tumbó tan fuerte, tan rápido que llevaba un AR-15 en la mano derecha y una mochila negra en la mano izquierda. Y el disparo lo golpeó tan fuerte, tan rápido que cayó y se le dobló la rodilla derecha hacia atrás. Y ni siquiera tuvo tiempo de soltar el arma o la mochila, y simplemente lo detuvo. Pero estábamos buscando a su amigo en medio de la noche y encendí mi teléfono, cosa que normalmente no harías. Así que estamos, no sé si te lo puedes imaginar, pero estamos junto a un arroyo. Al final, estamos junto a un arroyo en medio de la noche. Son como las 12:30 o la 1, porque estamos buscando a estos tipos y acaban de matar a unos policías y tenemos a uno de ellos. Como te estaba diciendo, el tipo que atrapamos con la mochila. Buscamos a los otros. Sus compañeros están afuera y los estamos buscando. Normalmente durante una operación no encendemos celulares porque podrían revelar nuestra ubicación. Mi esposa pensaba que ya debía estar en casa, pero yo ando buscando a estos tipos del cartel y chicas mexicanas. Muchas veces son como gallinas cluecas, están encima de ti como ¿dónde estás? Ahora estás peleando una batalla en dos frentes. Sí, tienes al cartel aquí. Buscamos a los asesinos del cartel en la noche mientras llaman a mi celular. Mi esposa tiene a tu esposa. ¿A quién temes más? Sí, le tengo miedo a mi esposa. Seguro dirá, ¿dónde demonios estás? Sé que estás con una chica, deberías estar en casa, y ella cree que yo no tomo, no bebo ni fumo. Así que mi esposa no deja de llamarme al celular. Yo estoy tratando de apagarlo, y estoy buscando a estos tipos. Tengo que sacar la batería porque ella sigue llamando sin parar. Y mi esposa es reportera y también trabaja para el gobierno, así que ella es... Esto es sobre la historia. Tuve que quitar la batería del celular porque seguía llamando preguntando dónde estaba. No terminamos hasta las 3:30 a.m. porque buscábamos a esos tipos. Acababan de matar a varios policías. ¿Cuánto tardas en atrapar a los demás y qué debes hacer? No atrapamos al resto, los otros dos escaparon. Oh, vaya. Así que atrapamos a uno de ellos. Omitiremos quién fue, el respeto es importante. Si alguna vez... Aún tengo familia en México. Así que sí parece que si quieres mi apellido, tienes mi apellido, ¿sabes? Estoy aquí en Portland, Oregón, no estoy ocultando nada. Y cuando te pones un uniforme en México es como casarte. Porque en cualquier momento de ahora en adelante, cualquier cártel que pueda estar viendo esto, ellos pueden tener un problema contigo y decidirlo. Vamos por ese tipo, así es, ese es el trato. Cuando te pones un uniforme y en Estados Unidos, no sé cómo sea ponerse uno estadounidense. Pero cuando te pones un uniforme en México, cada mexicano que alguna vez ha llevado el trío la bandera mexicana en su uniforme, ese es el trato que hacen. Eso, ¿sabes qué? Puedes venir por mí y llevarme en cualquier momento y así es como es. Sus compañeros se escapan, pero nunca debes faltar al respeto a alguien porque es como pedirlo. Sí, claro, no te estoy pidiendo que faltes al respeto. No les falto al respeto, pero diré que dispararon a policías si uno de ellos resultó herido. ¿Te estaban disparando a ti? Sí, dispararon, fue un tiroteo, peleaban y luego huyeron. Hay un depósito de agua donde ocurre esto. Un arroyo, el arroyo Creek, desemboca ahí. Martínez Domínguez, búscalo en un mapa. Desemboca en un depósito, así que obviamente se están escapando y está completamente oscuro. O sea, no se ve nada, así que después de un rato, tácticamente estamos retrocediendo. Al regresar, formas una retaguardia y avanzan por turnos tocándose el hombro. Cuando es seguro porque te estás cubriendo, porque te pueden matar, no es broma. Y de verdad, cualquiera que quiera buscarlo, hay tiroteos. Además de
Todo esto está en YouTube, solo búscalo. Se llaman balaceras en español. Hay muchos para elegir, puedes escoger uno y hay muchos exactamente del lugar donde yo trabajaba cuando estaba ahí. Así que puedes hacer las cuentas. ¿Te llegó a pegar alguna vez? No, esa noche no. Hay otro en Trancoso donde también hay personas que han muerto. Esa fue otra balacera. Te disparan cuando vas de regreso a la base y te emboscan. Una noche hubo un disparo en la... Tendrás un chaleco antibalas nivel 3 y tus placas de cerámica, pero igual te dispararán. Hubo otra noche y quiero darles detalles. Así que una noche estábamos en Trancoso, hubo otra por Villa de Cos. Entonces, Villa de Cos es otro lugar muy caliente donde hay muchos tiroteos. A veces usas varias unidades. Mi principal era una Ford F-250 totalmente blindada. Tengo muchas fotos de ella y les daré algunas para que las usen en el video si quieren. Pero lo harán. Estarán ahí arriba y a veces solo quieren meterse contigo y te disparan. Y una noche hubo una bala que golpeó mi placa y otra bala que pegó 6 pulgadas debajo, pero tenemos un escudo de acero. Es una locura, porque en Estados Unidos hay ocasiones en las que te emboscan o algo así. Pasa una vez cada 1000 años, pero allá es como si fuera lo normal. Es simplemente la forma en que funciona la guerra. ¿Verdad? No soy solo yo, hay otro tipo que tiene videos populares y de hecho hasta los has tenido ahí. La dinámica en los lugares donde trabajamos en el país es algo diferente. Uno, por la proximidad al Océano Pacífico y el tipo de tráfico que tienen, además de la geografía, las ciudades y la distribución del lugar. Ahí es más fácil que un solo cártel controle todo. Donde yo estoy, hay diferentes cárteles que se van a irritar con el gobierno en distintos momentos por diferentes razones. O tienen acuerdos distintos, o la falta de acuerdos que los va a provocar a desquitarse contigo o lo que sea. ¿Verdad? Así que es una verdadera zona de guerra. Hay varios frentes diferentes aquí. Hay varios frentes. Y de hecho, eso es algo perjudicial para la sociedad en general y para cualquier facción del gobierno e incluso de los cárteles que operan en la zona, porque no hay paz. ¿Verdad? Y por eso, y esto da pie a diferentes historias como la evolución de Matas, Etas y el cártel de Nueva Generación de Jalisco o el cártel de Eculisco de Nueva Generación. Cárteles regionales como los Templarios y otros compiten por el poder tras la ausencia de Joaquín Guzmán. ¿Cuántas veces te han herido en batalla? ¿Solo una vez? ¿Qué significa? ¿Cómo se siente eso? Me giró tan rápido que no me di cuenta de lo que pasó. Entonces, ¿estabas en la parte trasera de tu unidad? Yo estaba en la parte delantera de mi unidad. Siempre estoy en la parte superior de la unidad y... Cuéntame cómo se sintió. ¿Supiste al instante qué pasó al recibir el golpe? Sí, estábamos conduciendo hacia Villa de Cos y ya había algunas cosas que estaban pasando y estábamos respondiendo a una balacera que ya estaba en curso. Y entonces nos estábamos acercando y en cuanto llegas te golpean de inmediato. Es como, ¿verdad? Y ni siquiera le conté a mi esposa sobre eso. Tengo una foto de mi chaleco antibalas y la placa, pero no se lo dices porque tu esposa simplemente se va a volver loca. Sí. Regreso a la tienda y entraré en eso. Regresando al tiroteo de Martínez Domínguez, mi esposa me llama mucho al celular, lo saco y regreso a Villa de Cos. Hay tiroteos en los que te involucras. Le saco la batería a mi celular porque mi esposa no deja de llamarme, y tengo que asegurarme de que nuestros adversarios no puedan localizarme a mí ni a ninguno de los miembros de mi equipo que están conmigo. Le quité la batería, mi esposa ya no puede llamarme, buscamos a los otros dos, pero escaparon. Regreso a la base como a las 3:30 de la mañana y mi esposa está enojada porque no estoy en casa. Voy a casa, solo voy a estar ahí. Voy a mantener esto conciso. Llego a casa. Ella cree que le soy infiel y le digo que estuvimos en un tiroteo toda la noche y debo volver a la base en 1 hora. Al día siguiente en el trabajo, ella está en un evento con el gobierno y el ministerio. Los agentes le preguntan, ¿sabes si Frank está bien? Ella pregunta a qué se refiere y le responden que hubo un gran tiroteo anoche en Villa de Cos. Tengo otra foto donde intentaron eliminar al conductor del camión en el que iba. Me alcanzaron. Dispararon una ráfaga contra nuestra unidad. Yo iba al frente, así que recibimos los disparos.
El vidrio de la puerta del conductor es blindado, de unas 1.25 pulgadas de grosor. Habrían matado al conductor si no estuviera blindado. Otro disparo dio bajo mí en el escudo donde estaba y otro pegó en mi placa. Todo pasa tan rápido que no lo notas. Bajamos del vehículo y nos preparamos para enfrentarlos. ¿Te duele? Debe sentirse. No, no me dolió porque me pegó de lado. Ok, solo te tocó. Me rozó y me hizo girar. Un golpe directo sí me habría dolido. Quizá me habría roto las costillas. No, eso no me ha pasado. Me pegó y giré mientras saltábamos. Ya tienes mucha adrenalina cuando ocurre. Y miras y dices, hombre, estoy bien, ¿te sientes bien? Nada, ok, bien, vámonos. Y cuando estamos entrenando, realmente no tenemos oportunidad de hacerlo. He escuchado a Sean Ryan hablar sobre parte de su entrenamiento con Blackwater y su entrenamiento es muy bueno. Nunca hemos entrenado de esa manera, donde hacen entrenamiento con costales y te ponen en una silla y... Nuestro entrenamiento de CQB era similar. Entrabas, abrías una puerta y limpiabas una casa o lo que fuera. En el entrenamiento te cubrían la cabeza con una bolsa y al quitártela debías enfrentar lo que apareciera. Nuestro entrenamiento no era así. No había gente gritándonos ni teníamos que reaccionar, solo limpiar distintos cuartos. Así que realmente no hay una manera de prepararte para cómo es cuando finalmente lo haces. Enfrentarte a un tiroteo con el cártel que ocurrirá y en Zacatecas puedes buscarlo. En esa zona hay tiroteos, fosas comunes y gente operando constantemente y nunca sabes. No se sabe cuándo pasará y algunos jefes operan estas mixtas. Y hay fotos que te puedo mostrar donde estoy parado justo al lado de un miembro del ejército mexicano. Vas a reaccionar a estas cosas colectivamente, salir y atrapar a quien sea, y no sabes a qué cártel pertenecen, no sabes, es simplemente constante. Cuando me dispararon esa noche, bajamos de la camioneta y limpiamos edificios. Porque en México, no importa dónde estés, hay muchas cosas llamadas fincas que son propiedades o casas semiconstruidas por las que tienes que pasar. Y estas personas empiezan a construir estas colonias, les llaman mejilos como comunidades agrícolas, empiezan a construir todas estas comunidades agrícolas. Tienes que ir de una a otra. Es similar a la guerra urbana, entrar y despejar casas. Es 100% guerra urbana porque entras y estas casas ni siquiera tienen luces o puertas. Todas están parcialmente, es como un laberinto de ladrillos. La gente ya ha visto muchos videos de Afganistán y otras imágenes de combate. Van de puerta en puerta pateando puertas de acero, como las estructuras de ladrillo de Gizeh sin terminar. Quizás si sea una casa completa, no lo sabes. Debes pasar por ahí y alguien podría estar escondido. Y una de las balaceras más famosas, o tiroteos, en todo México, ocurrió justo antes de que yo llegara, llamada la balacera de Florencia. Incluso la policía estatal tuvo que disfrazarse de mujer para huir. Porque había tantos cárteles y los dos cárteles ni siquiera estaban dirigiendo el conflicto uno contra el otro, o, bueno, contra el gobierno, estaban peleando entre ellos y duró horas. Mi general resultó herido en el helicóptero porque intentaron responder sin esperar a que se calentara. Y cuando estaban llegando, el helicóptero cayó del cielo, hiriendo a mi general, y este es el general para el que yo trabajaba. El general para el que yo trabajaba era un hombre muy honorable y noble que venía de orígenes humildes. Fue a la escuela en Codeco Herólico Militar y llegó a ser un número 2 en México. Solo hay 3 generales águila, el máximo rango, no es como un general de 5 estrellas. Así que él era casi como un general de 3 estrellas o un general de 3 águilas antes de retirarse. Vaya, Pero eso es México, y tienes una escala de violencia donde incluso la policía, cuyo trabajo es responder a la agresión del cartel, debe vestirse de mujer para escapar, pues hay tantos miembros del cartel matándose entre ellos. vaya, y dejaban escapar a mujeres. Dejaban que tus posibilidades de escapar fueran mucho mayores. Vaya, y eso fue justo antes de que tú llegaras ahí. Eso fue en 2011. Así que cuando llegaste ahí y estás en lo de las armas, Yo estuve en el país en 2011 trabajando en la fábrica aeroespacial mientras ocurría todo esto. Quería decir que cuando llegas a México empiezas como turista porque no sabes lo que pasa.
Lo primero que realmente me impactó fue cuando todavía era el gerente de la fábrica ahí. A mediodía nos avisan que debemos de tener operaciones en esta $60 millones y 65,000 pies cuadrados. Es una fábrica grande con 3 edificios, fabricación, compuestos y maquinado. Yo estaba a cargo del maquinado e ingeniería. Nos avisan que a las 12 debemos parar. Deben volver al autobús y su equipo de gestión a la camioneta. Ambos regresan a la ciudad. Regresaremos a la ciudad porque el cártel ordenó que todos los negocios en la capital cierren antes de las 2. Si no lo hacen, van a entrar y matar a todos porque están enojados ya que algunos negocios no pagaban. Así que pueden forzar completamente. Cerraron toda la ciudad. Y cuando regresamos y volví a mi hotel, era el cártel del Arcanto en Avenida Hidalgo, en la ciudad capital de este estado. Cerraron todos los negocios estaban cerrados solo por la estricta amenaza de violencia del cártel, porque si no te rindes ante las demandas del cártel van a venir y van a limpiar la casa. ¡Guau! Cuando empecé a trabajar ahí pensé, ¿en qué me metí? ¿Cómo acaba el tiroteo? ¿Dónde te rozó la bala? Terminamos atrapando a varios de ellos y los arrestamos. En cuanto arrestamos a alguien, tenemos que entregarlo al PGR, porque como militares o policía estatal o policía federal, si eres policía preventiva, la aplicación de la ley en México está estructurada de manera diferente. No es como aquí. Aquí, un policía municipal o estatal puede ir a su estación. Ellos pueden levantar una denuncia penal contra quien sea. En México no es así. En México existen la policía preventiva y la policía ministerial, ambas pueden ser estatales o federales. Entonces, la policía ministerial será la gente a la que entregarás a las personas que arrestes o detengas, y ellos serán los encargados de procesar cualquier denuncia penal, la policía preventiva o como mi general o lo que sea. Nos encargamos de enfrentar las agresiones cuando ocurren, ya que estamos equipados para ello. Pero no tenemos la capacidad, aunque tenemos abogados que trabajan directamente para nosotros, no tenemos la capacidad de ir más allá. Tenemos la capacidad, son abogados, pero según la Constitución mexicana, no es nuestra responsabilidad legal presentar cargos contra nadie. ¿Verdad? Nuestra responsabilidad es entregarlos al atraparlos, en buenas condiciones a la policía ministerial, ya sea a nivel estatal o federal, dependiendo del delito y de lo que estaban haciendo. Y así es como funciona eso. Esa noche de la balacera en Villa de Cos atrapamos a estas personas y luego tuvimos que entregarlas. Tuvimos que entregar los vehículos que habíamos capturado y tuvimos que entregarlos a ellos. Esa noche terminamos en la pequera de Procreía Cañada del Ebro Pública, que es un asunto federal, y entregamos a esas personas. Así es como termina todo. Estamos frente a la base federal, entregándoles a los sujetos y sus vehículos que serán decomisados. A veces los marinos usaban sus vehículos, pero nosotros pasamos la noche ahí y entregamos a las personas fuera del proceso y su papeleo legal. ¡Guau! O si hay personas muertas, Semáforo vendrá y recogerá a los muertos. Pero solo después de que haya una investigación, hay un equipo de investigación que sale y revisa todo eso. ¡Guau! ¿Ese tiroteo fue con qué cártel? Creo que ese tiroteo fue con el cártel del Golfo. ¡Guau! Ahora, ¿alguna vez hubo una operación o algún tipo de misión por parte de un cártel para secuestrar al general con el que trabajabas? No, el general vivía en la base. Oh, entonces estaba bien protegido y fortificado. Así que sí, nuestros generales absolutamente vivían en la base. Hay una sección de la base, de hecho hay una base, hay policía estatal ahí, pero hay una sección de ella. Solo nosotros que estamos armados podemos ir a esa parte. Nadie más puede entrar armado. ¿Tuviste que lidiar con algún secuestro e intentar recuperar a personas? No, eso nunca lo hice. Esa era una función de la agencia ministerial de la policía estatal que tiene Es una escuadra dedicada a eso y un distrito de la Policía Federal junto a la planta de Coca-Cola, también enfocado en lo mismo. Dependiendo cómo es en Estados Unidos, si están siendo trasladados a través de diferentes estados, o si es algo que se está llevando a cabo solo dentro del estado. Eso tiene sentido ahora. Habías mencionado antes estas fosas comunes. ¿Cuál es el propósito de estas? ¿Por qué existen? ¿Y por qué los cárteles utilizan fosas comunes tan a menudo? Depende. Ok, por ejemplo, quiero ser conciso porque preguntas por las fosas comunes y su uso. Depende de quién fue asesinado y por qué.
A menudo, cuando ocurre un tiroteo entre dos personas, cárteles o facciones rivales, incluso del mismo cártel, no necesariamente quieren a los muertos, ellos mismos los recogen y se encargan de ellos. Y obviamente no los van a entregar al forense. Así que se desharán de sus muertos de manera clandestina y a veces queman a los suyos con diésel. A veces solo conviene cavar un hoyo y enterrarlos. Otras veces habrá personas migrantes que están pasando o atravesando territorio mexicano. Verán algo que no deberían haber visto, tendrán conocimiento de algo con lo que no deberían haberse topado, sabrán de personas cuya identidad no quieren que sea reconocida. Hay toda una letanía de motivos por los cuales podrían ser asesinados, así que todo un grupo, todo un tren de personas podría ser asesinado de esa manera. Y hemos salido a ayudar. Las madres intentan vigilar a los suyos o recuperar a sus propios muertos con las fosas comunes que se encuentran y salen y las acompañan para tratar de identificar los restos de las personas. Isaac podría llevarnos... Hay varias fosas comunes, así que realmente una fosa común podría ser cualquier cosa, desde 2 cárteles rivales hasta 4 inmigrantes, que simplemente pasaron por ahí, vieron algo que no debían y fueron asesinados por esa razón. O incluso políticos u otras personas locales que no son migrantes, que tenían relación con el cártel como una deuda o venta de drogas. Como un jefe de plaza caído en desgracia, solo dejan ahí a sus víctimas fallecidas. Wow, ahora todos los cárteles de la región con los que trabajabas, ¿Verdad? ¿su principal ingreso era solo de cárteles de drogas? Principalmente cárteles de drogas. ¿Cuál era la droga principal que usaban? Había mucha cocaína y heroína. Donde yo trabajaba, hay un lugar, tienen algo llamado el Triángulo Dorado en México. Eso viene de los migrantes chinos que empezaron a trabajar ahí a principios de los 1800, no del siglo XXI. Entrando a 1900, los chinos estaban cultivando opio para su propio consumo. Y como estábamos hablando de eso, al final terminó en el Triángulo Dorado. Sinaloa, Sonora e incluso partes de Durango, y Durango es el estado vecino de Zacatecas. Así que habrá cárteles que operan dentro de una región y obviamente estos cárteles están operando en diferentes estados. Pero principalmente estarían fabricando armas o haciendo dinero, traficando cocaína y heroína marrón mexicana por todo el estado. En el estado donde trabajé hay 2 carreteras principales, la 45 y la 54, que aunque comparten números, son distintas. Y ambas se usan para transportar armas por todo el país, así como cocaína y otras cosas que vienen desde Centroamérica, a lo largo de todo el país, hasta el norte. Algunos cárteles ganan miles de millones. Ganan miles de millones, tienen submarinos propios y hay un video de la Guardia Costera. Sí, he visto eso. Así que incluso los videos de la Guardia Costera están saliendo. Ellos saltan encima. Sí, ellos saltan sobre eso. Eso es solo un nivel de sofisticación, tecnología y dinero que se invierte en eso. Todo lo que implica su tecnología. Cuando dejas el servicio gubernamental o si descubres que podrías ganar mucho más trabajando para un cártel, haciendo lo mismo por lo que te pagan y para lo que el gobierno te ha entrenado o para lo que te han educado. Y luego te das cuenta que puedes ganar 5 veces más en el cártel. Algunas personas hacen eso en su nivel de ciberseguridad, en su nivel de trabajo para los gobiernos e incluso comprando políticos. Había un vicepresidente de México que recibía 400,000 pesos al mes, así que solo su nivel y su alcance. Hay áreas enteras del gobierno mexicano. Tu otro invitado mencionó que cada 6 años es el ciclo político en México. Intentarán erradicar a los cárteles con algo nuevo. Ese es el nivel de capacidad y alcance que tienen. Vaya, ahora, el presidente Trump recientemente, especialmente cuando estaba en campaña, ha hablado sobre hacer algún tipo de guerra táctica en México. Y creo que ahora mismo incluso hay como drones espía y vigilancia sobrevolando México. Sí, hay drones de la CIA sobrevolando allá. Pero de lo que quiero hablar, lo que quiero mencionar es que estábamos hablando de corrupción. Agentes de la patrulla fronteriza en este país han sido comprados y sobornados. Del lado estadounidense. Del lado estadounidense. Esto ni siquiera es algo que yo esté diciendo. Esto es noticia documentada que ha salido. Otras historias importantes o compañías de noticias también lo han informado. El LA Times y el New York Times lo cubrieron.
Si quieren hacer una guerra tecnológica contra México con la CIA volando drones, descubrieron que la CIA vendía cocaína para financiar la guerra en Granada y otras cosas en Los Ángeles, donde soy. ¿Verdad? Yo estaba al tanto de todo eso cuando estaba sucediendo. Operación Rápido y Furioso. ¿Verdad? Operación Anciano Eric Holder y exigiendo privilegio ejecutivo con armas con las que estamos luchando en México. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de llevar a cabo una guerra, ¿realmente están hablando en serio sobre llevarla a cabo? Si realmente lo estuvieran, deberían considerar ambos lados sobre quienes hacen vigilancia y esas cosas. Pero, ¿qué tan efectiva será esa guerra? ¿Qué debería saber el público estadounidense antes de apoyar o rechazar una acción militar? Lamento que hayas hecho esa pregunta porque en México, de lo que tenemos que estar conscientes es que cuando apoyas una guerra así, estás hablando de apoyar una guerra con la que te sientes cómodo viviendo. Estás hablando de apoyar una guerra con la que te sientes cómodo enviando a tu esposo allá afuera con uniforme, pero sabiendo que tú como madre de tus propios hijos vas a tener que enfrentar directamente la violencia de eso, porque esos mismos sicarios o asesinos van a estar ahí buscándote a ti. Ese es el tipo de guerra que todos tienen que pelear. Y cuando hablamos de una guerra con México, tienes que tener eso en mente. Los cárteles operan en el norte de California, incluso aquí en Oregón y en otros lugares. No es mi información, es de otras personas y ya tienen operativos en Estados Unidos. Para ser honesto, tuve que pensarlo 2 veces antes de hacer este video contigo. ¿Y por qué es eso? Porque he estado completamente en un uniforme mexicano, operando en un país mexicano para un gobierno mexicano. Ahora estoy en Estados Unidos tras haber portado armas para el gobierno de México. Sé que hablo con mi gobierno estadounidense porque soy estadounidense y he trabajado allá. Y el gobierno de Estados Unidos no sabe para qué equipo juego. Hago esto porque acordé hacer lo correcto y evitar que las drogas lleguen a niños. Quiero hacer lo correcto por los míos. Soy muy patriótico con este país y mis compatriotas estadounidenses. Soy profundamente patriótico con México porque nací y llevé la bandera mexicana. Tratando de hacer lo correcto para asegurarme de que los niños no sufran como yo tuve que sufrir, como mis hermanos y hermanas sufrieron con las drogas. Así que si estoy hablando con el público estadounidense e incluso con el mexicano, pueblo de México, quiero que sepan que antes de que entremos en una guerra contra las drogas en la que acabamos de entrar, la guerra con Afganistán duró 20 años y costó billones de dólares. Y al final terminamos dándoles a los mismos oponentes 7,000 millones de dólares en armas que se quedaron con ellos. Por la manera en que el ejército estadounidense se retiró de Afganistán, estas personas enfrentan el mismo problema que antes, o peor. Ahora hay muchas personas que apoyaron al gobierno derrotado que conocemos y en quienes pensamos mucho por la guerra que comenzará aquí, en nuestra frontera. Y eso es justamente de lo que quiero que la gente sea consciente. Son tus hijos, tus hijas y tú mismo quienes van a tener que enfrentar este nivel de violencia. No creas que solo enviarán tropas a otra frontera. Va a ser una guerra que también se va a pelear aquí y eso me preocupa. ¿Cómo se vería eso? En cuanto a la ley marcial, ¿de verdad queremos meternos en esto? En México tienen algo llamado zonas de tolerancia, donde básicamente se les permite tener sus bares de topless. Y ahí ocurre la prostitución y probablemente también el consumo de drogas y básicamente nosotros evitamos esas zonas. Este mercado existe porque los estadounidenses lo quieren. Ellos consumen todos estos productos. Todos esos dólares que se generan para comprar estos submarinos y comprar todas las armas, comprar todo el conocimiento técnico y táctico. Esto lo financian quienes compran estos productos, lo que indica que los desean. Mark, quiero decir, Los estadounidenses están comprando cocaína ahora. 100% los canadienses la están comprando, ellos la tienen. Me molestan los oportunistas. Muchos reporteros mexicanos llevan tiempo informando sobre esto. Hablan español, están en México y lo viven a diario. Solo quiero que todos estemos informados y hablemos de lo que realmente sucede ahí. O sea, Sí. Me da curiosidad, ¿qué se puede hacer con el vacío de poder de los cárteles en México? Sí, estoy de acuerdo contigo. Algún tipo de guerra táctica donde realmente enviemos tropas estadounidenses a México parece que es como si resolviera la guerra contra las drogas ahora mismo. pero no lo van a hacer. ¿Qué es?
Legalicen las drogas, así de simple, pero ustedes nunca lo van a hacer. Y odio decirlo porque tengo un sobre lleno de cheques de pago donde me pagaban $600 al mes. El gobierno mexicano pagó 600,000 pesos por mi entrenamiento básico. ¿Cuántos millones o miles de millones de dólares estamos gastando ahora? Leí esto en la Facultad de Derecho. La Ley de Cuidado de Salud Asequible de Obama. Había miles de escopetas y otros objetos que iban al IRS. ¿Cuántos miles de millones y billones de dólares que ni el Departamento de Defensa puede justificar? En sus propias auditorías cada año han reprobado como 8 auditorías seguidas. Ese dinero va a Raytheon, Northrop Grumman y otras grandes empresas de defensa. Podrías legalizar las drogas ahora mismo, podrías. Sí, la gente va a morir. Es triste y soy muy empático con las personas que están muriendo por fentanilo. Pero si legalizaras las drogas y las convirtieras en un producto legal, de la misma manera que lo han hecho con el alcohol, tendrías que deshacerte de tu adicción. Para la industria de defensa, todos los millones destinados al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional, a ICE y a Inmigración y Control de Aduanas desaparecen. Si ese dinero lo destinaran a la economía, te diré algo. Una noche estábamos en ese tiroteo en Villa de Cos y yo solía llevar 10 cargadores de 20 balas más una de mis armas. Son 220 balas de 7.62 por 51 milímetros calibre 308. Pensé, eso es mucho poder. Al día siguiente volví a la base y me sentí insignificante, pensando que era un idiota por poder acabar con 220 enemigos. Al día siguiente, 300 personas esperarían tomar su lugar. Así es la guerra contra las drogas en México. Y ni siquiera todas esas personas serían como algún pobre inmigrante, serían personas que pasan años buscando trabajo en México. Me di cuenta cuando mi general se retiró y busqué trabajo en todos lados. ¿Cómo llegaste a la Facultad de Derecho en México? Tardé mucho en conseguir trabajo y logré uno en una oficina de abogados, ganando $35 semanales. Hay personas sin educación o que perdieron su empleo en el gobierno por un nuevo régimen. Al quedarse sin trabajo, ¿a dónde irán? Solo pueden acudir al mercado ilegal de drogas. Así que si tomaran todo el dinero que están gastando, pagando a todos estos agentes, pagando para que maten gente, porque al final del día ese es un producto que lo que produce son cadáveres, fosas comunes, adicción a las drogas. Simplemente estamos gastando dinero en agentes del gobierno y soldados. Gastan ese dinero, pero no en mejorar vidas mediante educación u oportunidades de negocio. Si legalizaran las drogas, acabarían la guerra contra ellas, pero no lo harán. Eso incapacitaría por completo la economía de los cárteles. Bueno, no lo hacen. ¿Cuánto? Aquí la nicotina es una droga que todos consumen, igual que el café, y las grandes tabacaleras están presentes. No incapacitaría el dinero del cártel ni la economía de los cárteles, el capital, pero los obligaría a convertirse en algo que es abierto y público, hasta el punto en que, al menos en ese momento a nivel social, sería algo que podrían empezar a regular con la participación del público estadounidense e incluso del público mexicano o canadiense. Podrían unirse y llegar a un consenso básico sobre lo que les parece bien y lo que no. Sí, es fascinante. Dave, tengo más preguntas sobre Santa Muerte y el carácter oculto de estos cárteles, pero lo dejaremos para otro episodio. Está bien. Muchas gracias por compartir tu historia sobre esto y tu experiencia. Eres el mejor, de verdad lo aprecio. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, gente? Anuncio rápido. Si te gusta Campamento Gañón o Campamento Religión, lanzaremos Campamento Historia. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Quizá conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Nikola Tesla, figuras históricas que aprendiste en la escuela y parecían aburridas, pero aquí no lo son. No, como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración. Voy a profundizar en las relaciones sociales interesantes, extrañas y secretas de estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado. Así que, si te interesa, por favor suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti. Pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Danos una calificación alta, ayuda mucho al programa.